Buenos días, soy Marta Martínez y voy a presentar la comunicación titulada La enseñanza de la forma musical a través de la audición activa, una propuesta para la formación de futuros maestros de educación primaria. Bueno, como todos sabemos, la carga lectiva de la asignatura de música en el currículo de educación primaria es escasa, por lo que el profesor debe rentabilizar el tiempo para dar cumplimiento a los objetivos del marco legislativo. Y una buena forma para hacerlo son las rutinas musicales. Las rutinas musicales son las partes en las que se divide una sesión de música y no todas ellas deben ser utilizadas de manera obligatoria en una única sesión de música, pero por ejemplo, si hablamos de una unidad didáctica, sí que es aconsejable que todas ellas estén presentes a lo largo de la unidad didáctica. Vamos a centrarnos en la rutina de la audición para trabajar la enseñanza de la forma musical en el primer ciclo de educación primaria. Bueno, la forma musical es un elemento bastante difícil de trabajar en edades tempranas, ya que cuando los niños escuchan una obra no son capaces de ver su estructura completa, al contrario que sucede con las artes visuales. En este sentido, Yutaki y Boal-Paleiros argumentan que la percepción visual puede ser usada para apoyar la percepción de la obra musical. En la misma línea, Lizás y Cremades defienden que la narración musical supone una herramienta útil para la audición activa, es decir, crear una narración, un relato, una historia que se base en una obra musical, ya sea descriptiva o programática. Y estos dos son los referentes teóricos en los que se fundamenta la propuesta. Bueno, el principal objetivo de investigación fue analizar si se cumplían los objetivos de enseñanza de la práctica educativa diseñada y valorar si la metodología de trabajo utilizada y la propuesta resultaron activas para el alumnado donde se implementó la propuesta. Bueno, la propuesta o la práctica educativa se diseñó y se implementó con alumnos del doble grado en maestra en educación infantil y en educación primaria de la Universidad Autónoma de Madrid y se marcó en la asignatura de música en primaria que fue cursada por 72 alumnos durante el pasado curso académico. La práctica educativa tuvo una doble finalidad. Por un lado, enseñar a los alumnos el concepto de forma musical y el análisis de formas musicales simples y, por otro lado, ofrecer pautas para que pudieran crear un recurso didáctico que les permitiera trabajar la audición activa en el primer ciclo de educación primaria el día de mañana, en un futuro. Bueno, se utilizó una metodología de trabajo cooperativo y se crearon 12 grupos de trabajo que contaron con una tutoría de seguimiento para plantear dudas. La evaluación se llevó a cabo a través de una hoja de registro donde se valoraron los estándares tanto del trabajo escrito como de la presentación del recurso educativo que creó cada grupo. Y al finalizar la exposición se realizó un focus group donde plantearon percepciones sobre la propuesta. Las directrices de trabajo que se les dieron a los alumnos fueron seleccionar una audición de música clásica entre 1 y 3 minutos, es decir, podían ellos seleccionar una obra musical que tuviera esta duración o si no escoger una audición del listado de audiciones que yo les facilité en este caso. Analizar la forma musical de esa audición, crear un cuento apoyado en ilustraciones y elegir algunas de estas ilustraciones para relacionarlas con cada una de las secciones de la forma musical. Es decir, si la forma musical era ABA, para la sección A ellos seleccionaron una imagen. Cuando esa sección se volviera a escuchar en la forma musical, ellos mostrarían o se debería mostrar esa misma imagen. El quinto punto fue buscar información sobre el compositor y finalmente crear un Genially para presentar toda esta información. Debido a la situación sanitaria, se les pidió que el trabajo se entregara a través de un software online que seguramente conocéis, que es el llamado Genially. Y bueno, además de ser bastante intuitivo, es bastante atractivo porque nos permite crear paisajes de aprendizaje. Aquí estamos viendo un ejemplo y
en la presentación, en el trabajo escrito, hay algún otro ejemplo que está colgado online y es de consulta pública si alguien le quiere echar un vistazo. Bueno, las principales conclusiones tras el análisis de las hojas de registro y de los focus group que se realizaron fueron que el alumnado entendió el concepto de forma musical, pero sí que plantearon dificultades en cuanto al análisis. Entonces, bueno, pues habría que reforzar ese aspecto haciendo pues mayores prácticas o más prácticas sobre análisis de formas musicales simples. Sí que comentaron que la metodología de trabajo cooperativo les resultó atractiva y que consiguieron crear recursos muy interesantes, y también algo llamativo fue que muchos de ellos comentaron que habían perdido el miedo a trabajar la música clásica en edades tan tempranas y la audición de música clásica. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias por la atención.